De pronto escucharon que la puerta de la casa se abría. Se levantaron con cuidado y salieron al pasillo. Todo parecía en orden. La puerta cerrada, el silencio de la casa igual que antes. Solo que el baño estaba apenas entreabierto, con la luz apagada. Y dentro, alguien lloraba. Visitas macabras, visitas de brujas, de espíritus, de ángeles misteriosos o algo que dice serlo. Visitas de criaturas, entes extraños que no deberían de existir. En este episodio de Relatos de la Noche, mi querida comunidad, vamos a conocer historias de manifestaciones que llegan de pronto, sin aviso, a lugares que nunca antes habían sido escenario de un evento paranormal. Las historias de esta noche son la evidencia de que en cualquier momento, quizás más pronto de lo que crees, puedes ser tú protagonista de Relatos de la Noche. El 1 de agosto se cumplió un año más del suceso más aterrador de mi existencia, y por eso creo que tengo que compartirlo con ustedes. Creo que es el momento. Pasó en la casa donde vivía con mis papás, en el 2007. Era una casa sencilla, pero con ventanas grandes que dan directo a la calle. Por las noches me gustaba quedarme despierto leyendo, porque afuera todo se quedaba en silencio. Leía en ese tiempo los libros de Game of Thrones que me había regalado mi tío, mucho tiempo antes de imaginarme que se convertirían en una serie. Una de esas noches, ya pasando de las 12, estaba picado leyendo cuando escuché un ruido extraño en la ventana, como si alguien hubiera raspado el vidrio con algo. Apagué la lámpara con la que leía para poder ver hacia afuera. En cuanto se apagó, pude ver una figura asomada en la ventana. No era un hombre, aunque lo parecía. Tenía una barba rara, espesa, pero no en la cara, la tenía en el cuello, como si tuviera pelo alrededor de toda la cabeza, casi como un simio, pero con cara humana. Y había un detalle todavía peor. Tenía cuernos pequeños, torcidos, que brillaban con la poca luz de la calle. Sentí que casi me hacía pipí del miedo, porque lo más perturbador era su cara. No estaba pegada al vidrio como alguien curioso, no, estaba ladeada, como si tuviera que forzar el cuello para mirarme desde un ángulo imposible. La piel era áspera como de animal, pero los ojos eran humanos, eso sí, muy humanos. No me moví, apenas podía respirar. La criatura no sonrió, pero les juro que mostró sus dientes como para amenazarme, y no eran de persona. Eran como colmillos chatos, desgastados, amarillentos. Le grité a mis papás y en cuanto lo hice, esa cosa bajó la cabeza y se perdió en la oscuridad. Cuando ellos llegaron no había nadie afuera, nada, aunque se asomaron y salieron a revisar. Sé que no es una fantasía infantil. Ya tenía 15 años y nunca antes y nunca después he vuelto a tener una visión de ese tipo. Hola comunidad, me llamo Isaac y yo quiero contarles algo que me pasó hace unos años en un poblado de Guasave, Sinaloa, que se llama Las Culebras. Allí estaba la casa de mis abuelos. Nosotros así le decíamos, la casa de los abuelos, aunque ellos ya tenían varios años de haber muerto. Era una casa chiquita, de paredes gastadas, ya también por el olvido, porque ya no se usaba diario, pero se había vuelto un símbolo de unión para toda la familia. Cada año en su aniversario de bodas, todos los hijos y los nietos nos reuníamos ahí. Era nuestra forma de seguir recordándolos, de seguir teniendo un lugar al que pertenecer, aunque ya estuviéramos repartidos por todo Sinaloa y hasta Sonora. Esa casa tenía algo especial. Ahí habían crecido mis tíos. Ahí pasamos tantos veranos de niños. Y aunque con el tiempo se fue quedando vacía, todos sentíamos que era un lugar que no podíamos dejar morir.
Lo curioso es que cuando mis abuelos fallecieron, la casa se quedó sola, pero todavía había alguien que parecía cuidarla. El negro. El negro era un perro enorme, muy fuerte, de pelo oscuro y duro. Había sido de mis abuelos, y cuando ellos murieron, unos vecinos que vivían a unas calles lo adoptaron. Allá lo cuidaban, le daban de comer, pero cada que nosotros llegábamos a la casa, él también llegaba. Como si lo oliera, como si supiera. Se quedaba ahí a dormir con nosotros, a vigilar la casa como lo había hecho toda su vida. Era ya un perro viejo, pero imponía. Alto, marcado en la cara por las cicatrices de peleas que había tenido con otros perros, con ese ladrido grave y poderoso que hacía temblar el suelo. Para todos era como un guardián. Cuando se acercaba una de estas reuniones familiares decidimos llegar un poco antes, pero solo los primos de la edad, para convivir un par de días antes de que llegaran todos los demás. Éramos 4 los que planeábamos ir, pero al final solo pudimos llegar 2, mi primo Adrián y yo. Los otros tuvieron un percance en la carretera y se tuvieron que regresar a Culiacán. Así que nos quedamos ahí, solos, en la casa de los abuelos. La verdad, nunca nos habíamos sentido con miedo en ese lugar, ni de niños ni de grandes. Sí, en la noche todo se ponía muy oscuro porque la casa estaba alejada del poblado, y cuando anochecía parecía que afuera solo existía un universo vacío, pero nunca habíamos escuchado nada raro. Esa noche nos pusimos a platicar. Había cervezas listas para la reunión, pero ni siquiera las tocamos. Pasamos horas hablando hasta que el sueño nos ganó y nos quedamos dormidos en la sala, sobre las sillas y los sillones viejos. Yo desperté de golpe como a las 3 de la mañana, cuando escuché que Adrián se estaba levantando. Caminó rápido hacia la ventana y después fue a ponerle seguro a la puerta. Instintivamente le pregunté qué pasaba y me dijo, muy serio: sentí que alguien se está acercando. Esa forma de decirlo me heló la sangre. ¿Cómo que sentiste? ¿Soñaste algo o qué? Él me respondió con la voz baja pero firme: no, alguien viene. Me acerqué a la ventana y vi, yo también. Una mujer se acercaba saliendo de la oscuridad y luego se quedó parada justo afuera, antes de la cerca, mirándonos fijamente hacia adentro de la casa. Mi primera idea fue que se trataba de una vecina, alguien que había visto que llegamos y quería asegurarse de quiénes éramos. Pero eran las 3 de la mañana. Nadie se asoma a esas horas, mucho menos en un poblado donde todos se conocen. La mujer levantó la mano y nos saludó. Adrián le gritó que se alejara de ahí, pero en cuanto dijo eso, la mujer abrió la cerca y empezó a caminar hacia la puerta. Nos alejamos de la ventana y escuchamos su voz: déjenme entrar. Nada más vengo a recoger algo. Déjenme entrar. Nada más vengo a recoger algo. Yo tragué saliva. Le respondí que ahí no había nada para ella, pero la mujer insistió: es algo que me deben sus abuelos. Voy a entrar. Adrián y yo nos miramos. Nos negamos otra vez. En ese instante le escuchamos correr hacia la parte de atrás de la casa. Corrimos también para asegurar la puerta trasera y ahí Adrián tuvo una idea. Se asomó por la ventana del frente y empezó a chiflar, a silbar, fuerte, insistente. Yo no entendía qué estaba haciendo hasta que lo escuché. Un ladrido lejano, profundo, un ladrido que conocía. Era el negro. Como no habíamos puesto música, no se había dado cuenta de que había gente en la casa. El negro llegó corriendo, gruñendo y ladrando con toda su fuerza. Afuera se escuchó como si estuviera peleando con algo, pero ese algo con lo que peleaba no sonaba como una mujer. No sonaba como lo que acabábamos de ver. No sé cómo describirlo. Era un ruido extraño, seco, como de algo grande resistiéndose, que luego se alejó corriendo hacia la oscuridad. Después de unos minutos todo se calmó. El negro se quedó parado frente a la puerta, mirando fijo, con el pelo erizado, hacia la noche, hacia donde la habíamos visto por primera vez.
Nosotros mejor le abrimos, y aunque él nunca había sido un perro de meterse a la casa, esa vez lo dejamos entrar. Solo así pudimos volver a respirar, a sentarnos. El negro se quedó toda la noche frente a la puerta, sin moverse, con la mirada clavada hacia afuera. Ya casi amanecía cuando volvió a ladrar. Nos acercamos con mucho cuidado a la ventana y la vimos otra vez. La mujer estaba de nuevo ahí, detrás de la cerca, parada en el mismo lugar. Y entonces ocurrió lo más espantoso. La mujer se levantó el vestido, lentamente, y dejó ver sus piernas. Les juro, por mis padres, que no eran piernas humanas. Eran como patas de cabra, oscuras, y así las tenía hasta las rodillas. Yo me quedé sin aliento. Adrián también lo vio, porque me apretó el brazo con tanta fuerza que me dolió. Ella bajó el vestido otra vez, y sin dejar de mirarnos sacó como de su espalda unas tijeras enormes, oxidadas. Con ellas hizo un gesto, un movimiento fuerte como si cortara algo en el aire. Se quedó ahí, inmóvil, con las tijeras en las manos hasta que el sol empezó a salir. Solo entonces se dio la vuelta y se alejó poco a poco, perdiéndose en lo que quedaba de oscuridad. Cuando llegaron los demás primos el día siguiente les contamos lo que había pasado, pero no sabían nada, y nuestros padres tampoco. Nadie había tenido nunca un encuentro así en esa casa, ni cuando eran niños. Han pasado 8 años desde esa noche, y hasta hoy nunca se volvió a aparecer. Pero mi familia, cuando hablamos de esa casa, cuando vuelve a salir el tema de que ya nadie se atreve a ir a quedarse solo, todos sabemos de quién estamos hablando cuando mencionamos a eso que nos visitó a las 3 de la mañana. Y el negro ya no está para cuidarnos. Gracias por seguir con nosotros, comunidad. Historias como la que acabamos de escuchar nos recuerdan que hay relatos que no vienen de leyendas populares, lejanas, ni de rumores de pueblo, sino de lo más íntimo, de la familia, de las casas que habitamos. Esos recuerdos que se viven de cerca y se transmiten de padres a hijos, y que con el tiempo se convierten en la clase de relatos que nadie puede olvidar. Si ustedes también guardan una historia así en la memoria de su casa o de su familia, pueden compartirla con nosotros en mirelatodelanoche@gmail.com. Tal vez pronto lo escuchemos aquí, entre todos. Pero por ahora sigamos. Todavía quedan muchas más historias esta noche. Hola a todos, espero que estén bien. Me llamo Karina y quiero contarles algo que me pasó hace un par de años, cuando todavía no tenía a mi bebé, y trabajaba como dependiente en una tienda de conveniencia, dentro de una gasolinera en la carretera. Contrario a lo que pueden pensar, era un trabajo tranquilo. La mayoría de las noches no entraba casi nadie, salvo uno que otro viajero cansado que paraba a comprar un café, agua o algún chocolate para el camino. Yo nunca tuve miedo en ese lugar, porque aunque estaba sola en la caja, afuera siempre había por lo menos 2 despachadores cuidando las bombas de gasolina. A veces llegaba algún personaje raro, ya saben, gente que hablaba sola o que parecía demasiado nerviosa por estar en medio de la nada, pero nunca pasó nada grave, hasta esa noche de la que voy a platicarles. Yo estaba detrás de la caja, viendo hacia la carretera por la ventana grande que daba al frente. Esa cinta de asfalto parecía infinita, con una que otra luz de tráiler a lo lejos. Entonces vi una figura que venía corriendo. Sí, por la carretera, pero corriendo. Al principio pensé que era algún viajero que había tenido un accidente o algo así, pero mientras más se acercaba, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. Corría de una forma muy rara, como si no supiera hacerlo. Las 2 manos las movía al mismo lado, hacia la derecha y luego hacia la izquierda, rígida, torpe, como una marioneta. Atravesó la gasolinera corriendo y llegó directo hasta la puerta de la tienda. Justo ahí se detuvo,
y después entró caminando lentamente, como si de pronto hubiera recordado cómo se hacía. La luz blanca del lugar me permitió verla bien. Su piel no se veía normal. No era arrugada ni marcada por la edad. Era suelta, como si la cara no le quedara, como si la piel fuera una máscara mal puesta sobre otra cosa. En los ojos era todavía más evidente. Alrededor de las cuencas se le notaba rojo, carne viva, como si lo que había debajo tratara de salir. Se acercó hasta mí y puso las dos manos sobre el mostrador, muy despacio. También parecían guantes flojos, piel que colgaba sin ajustarse a la forma real de lo que había debajo. Me miraba fijamente y sonrió. Tenía los dientes negros y luego inclinó la cabeza hacia un lado, como con ternura, como si me estuviera cuidando. Yo tragué saliva y con la voz quebrada le pregunté: ¿puedo ayudarla? ¿Está bien? Ella sonrió más y me contestó: ¿No sabes quién soy? Soy un ángel. No pude evitar sentir que era ridículo, pero la voz sonaba como varias voces bajitas al mismo tiempo, una encima de la otra, como si dentro de esa piel hablaran muchas bocas distintas. Instintivamente volteé a buscar a los despachadores afuera, pero no había nadie. Ninguno estaba en su lugar. La mujer no se movía. Seguía ahí tan cerca que yo no podía salir sin pasar a su lado. Le pregunté si necesitaba algo. ¿Quiere agua? ¿Comida? No. Respondió seca sin parpadear. Entonces, ¿le puedo dar algo? Le pregunté. Ella se tocó el pecho con las uñas negras, casi como si quisiera señalarme que lo que yo podía darle estaba ahí, adentro. En ese momento vi algo que me hizo estar todavía más nerviosa. Afuera, en la gasolinera, una camioneta vieja llegó del lado contrario de donde llegó la mujer y se paró muy despacito con las luces apagadas. Estuvo unos segundos ahí, en silencio, de frente a nosotras. Yo no sabía si pedir ayuda o no. Por alguna razón la camioneta me daba el mismo miedo que la mujer que tenía enfrente. Ella no volteó ni un centímetro. No parecía darse cuenta de esa camioneta o no le importaba. La camioneta arrancó otra vez, sin cargar gasolina, sin esperar al despachador, y se fue perdiéndose en la carretera. Yo me quedé frente a la mujer, frente al ángel, cada vez más atrapada en sus detalles que no podía dejar de ver. No podía apartar la mirada. Mientras más la veía, más me daba cuenta de que nada en su apariencia era humano. La forma en que la piel colgaba, la manera en que su sonrisa nunca se movía, sus ojos secos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que uno de los despachadores finalmente se dio cuenta y se acercó a la tienda. Abrió la puerta y preguntó si todo estaba en orden. La mujer, sin mover un milímetro de su sonrisa, volteó hacia él y respondió con esa misma voz de muchas voces: Está bien. Solo pasaba a ver a la niña. Después se giró y salió de la tienda, y en cuanto puso un pie afuera comenzó de nuevo a correr de esa forma rara, moviendo las dos manos al mismo lado, hasta seguir su camino y perderse en la carretera oscura. El despachador se quedó pensando confundido. Antes de que yo le dijera algo, él me señaló que alcanzó a verle el rostro y que había algo profundamente inhumano en su expresión. Lo más raro es que en kilómetros a la redonda no hay casas, ni negocios, ni fábricas. No hay nada. ¿De dónde había salido esa mujer? ¿A dónde iba? ¿Y qué quería decir con que era un ángel? ¿Alguien aquí en la comunidad tiene alguna teoría o
alguna experiencia remotamente similar. Por favor, me encantaría saber que no soy la única allá afuera. Yo todavía me pregunto qué fue lo que vi. Quiero pensar que fue una persona extraña, muy extraña, pero no logro convencerme del todo. No se olviden de rezarle hoy a su ángel de la guarda, comunidad. Antes de continuar con la última historia de esta noche, quiero aprovechar para agradecerles a todos y a todas por continuar enviando sus historias. Recuerden que son muchas las que recibimos por semana, así que hacemos siempre una mezcla entre historias viejas e historias que acaban de llegar. Y bueno, también aprovecho el intermedio para recordarles que si quieren seguir acompañándonos más allá de estas historias, más allá de este espacio, pueden encontrar nuestro libro de relatos de la noche disponible en línea y en la mayoría de librerías cerca de ustedes, aunque ya se está acabando en varias. No es un recopilatorio del podcast, sino un proyecto literario donde encontrarán cuentos oscuros, aterradores, melancólicos, en los que trabajé mucho para que tuvieran la misma esencia, el mismo lenguaje que nos une cada noche por aquí. Pero claro, en un formato distinto y con mucha libertad, siendo historias de ficción. Les vamos a dejar un enlace en la descripción para que puedan conseguirlo y llevarse un pedazo de este proyecto a casa. Y ahora sí, apaga la luz y prepárate, porque todavía falta la última historia de esta noche. Buenas noches. Quiero compartir un relato que me contó mi mamá hace ya varios años y que sea anónimo, por favor. Es algo que ella vivió cuando era niña, junto a su hermana mayor. Verán, para llegar a esta historia tengo que explicar por lo que estaban pasando. En ese tiempo mi abuela acababa de separarse. La situación era muy difícil. Ella decidió alejarse de la ciudad donde vivían para escapar de mi abuelo, que era un hombre terrible, y tratar de empezar de nuevo con sus 2 hijas. Tenía que mantenerlas ella sola, así que tomó 2 trabajos distintos y casi nunca estaba en la casa, muchas veces ni siquiera por las noches. Mi mamá tenía 8 años y mi tía 10. Eran muy chiquitas, pero sabían cuidarse bien. Un conocido de la familia, para ayudarles, les prestó una casa. Una casa vieja, muy sencilla, con apenas un par de camas y un sillón en la sala. No era mucho, pero era suficiente para sobrevivir. Había estado años deshabitada, pero ellas la vieron y reconocieron ahí algo más que un hogar. Reconocieron un refugio, lo que tanto les hacía falta. Mi mamá siempre dice que desde que entraron sintieron que la casa tenía una tristeza rara. Al principio lo atribuyeron a su situación, a haber dejado su ciudad, Buenos Aires, sus amigos, incluso a mi abuelo. Por más malo que hubiera sido, seguía siendo su padre, y todo el cambio les dolía. Así que trataron de acostumbrarse, de adaptarse. Preparaban su tarea y esperaban a mi abuela cuando podían y se acompañaban entre ellas. La familia se unió mucho. Eran ellas 3 contra el mundo. Pero una noche ocurrió algo que mi mamá nunca olvidó. Era la víspera de su primer día en la nueva escuela. Ella y mi tía estaban en su cama, emocionadas y nerviosas, acomodando sus cosas para el día siguiente. Entrarían a una escuela distinta con gente que no conocían. Era de esos nervios que se disfrutan porque a todos nos gusta en algún momento esa oportunidad de iniciar de nuevo. Afuera estaba todo en silencio. De pronto escucharon que la puerta de la casa se abría. No se asustaron ni nada porque supusieron que era mi abuela, que tal vez había salido más temprano del trabajo. Luego escucharon pasos que cruzaron la sala rápidamente y fueron directo hacia el baño. Lo extraño fue que no la escucharon saludar como siempre hacía, llegar a ver cómo estaban, y presintieron algo. Las 2 se miraron, se levantaron con cuidado y salieron al pasillo. Todo parecía en orden. La puerta cerrada,
El silencio de la casa igual que antes. Solo que el baño estaba apenas entreabierto, con la luz apagada. Y dentro, alguien lloraba. Era un llanto muy feo, muy fuerte, lleno de tristeza. Mi mamá recuerda que se quedaron paradas frente a la puerta, dudando si entrar o no. Querían pensar que era su madre, pero al mismo tiempo sabían que ese llanto no sonaba como el de ella. Era más profundo, más sólido, como si la persona se estuviera desgarrando por dentro. Con mucho miedo, empujaron lentamente la puerta. El sonido se hizo más claro. Era un llanto desesperado, tan fuerte que les lastimaba los oídos. Con las manos temblando buscaron el apagador, buscaron el interruptor, y en cuanto encendieron la luz, el llanto continuó por 2 segundos más y de golpe se cayó. Silencio total. No había nadie, absolutamente nadie en el baño. Mi mamá dice que hasta revisaron detrás de la cortina, dentro de la regadera, detrás de la puerta y nada. Solo quedaba ese eco en sus cabezas, como si todavía lo estuvieran escuchando. Y es que habían escuchado perfectamente ese llanto frente a ellas, como si alguien invisible llorara. Las dos se miraron y supusieron que no podían contarle nada a su mamá. No querían que se preocupara, que ya no las pudiera dejar solas sin tener pendiente, ni que sintiera que tenía que buscar otro lugar para vivir cuando apenas habían conseguido que les prestaran ese. No podían permitirse pagar un alquiler en ese momento. Así que prometieron guardar el secreto, y nunca se lo dijeron. Pero a partir de esa noche, la casa nunca volvió a ser igual. Escuchaban murmullos en las paredes, como voces bajitas que se confundían con el viento. A veces sentían que alguien caminaba por los pasillos cuando estaban solas. Nunca más volvieron a escuchar el llanto tan claro como aquella vez, pero sentían, sabían, que la presencia estaba ahí. Un día llegó y decidió quedarse, quizás atraída por tanta tristeza. Mi mamá dice que hasta el día de hoy puede recordar perfectamente cómo se oía, ese llanto desgarrador, triste, que parecía salir del corazón de alguien que ya no estaba vivo. Ella y mi tía decidieron callarlo entonces, y hasta años después, cuando me lo contó a mí, se rompió esa promesa, pero todavía se le quebraba la voz. Y yo no puedo evitar imaginármela, porque se le ponen los ojitos llorosos al recordar. Imaginármela en ese momento, a mi mamá, siendo una niña, asustada, vulnerable. ¿Qué fue lo que entró en esa casa? ¿Qué fue lo que lloraba en ese baño oscuro? Nunca lo vamos a saber.